Segundo libro de Samuel, capítulo 2. David es ungido como rey de Judá. Dice desde el versículo 1: después de esto aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Bueno, el capítulo comienza con esta expresión: después de esto. ¿A qué se refiere? Bueno, esto da a entender el inicio de una nueva etapa en que en este caso, pues sería una nueva etapa para la vida de David y para el pueblo de Israel. En el primer libro de Samuel, recuerden, vimos cómo David siempre dependió de Dios y en este sentido, David siempre se dejó guiar por el Señor, quien le abrió camino para su supervivencia. Esto fue muy vital para él, la dependencia de Dios. Y todos sus triunfos, y bueno, en todo ello siempre dependió del Señor. Y ya para este momento donde se encontraba David, y aunque el hecho de que Saúl haya muerto representaba ya ahora sí que el camino libre para David para convertirse en rey. Todas estas consultas que David continuaba haciendo al Señor nos muestran claramente que David era consciente de que siempre él fue consciente de que Dios estaba en todo lo que él estaba logrando y que le había guiado el Señor hasta donde se encontraba en este momento. Y esa es la razón por la que David consultaría al Señor para conocer lo que él tendría que hacer después. Y como vemos, Dios le respondió. Dios le respondió a David para que subiera a la ciudad de Hebrón. La respuesta de David, que David recibió, pues implicó que el Señor estuviera complacido con David. Esto demuestra la respuesta del Señor, que el Señor estaba conforme con la actitud de David. Y esto, por supuesto, que era una señal muy importante para David, porque el Señor manifestó gracia en David. Y esta actitud de David fue lo que le diferenció en gran manera de Saúl, porque Saúl no se caracterizó por tener un espíritu de obediencia y dependencia a Dios. Saúl actuaba instintivamente. Quizás en algunas ocasiones al principio de su reinado, pues sí, él intentó obedecer al Señor, pero conforme pasó el tiempo, comenzó a actuar de acuerdo a su propio albedrío y muchas veces le faltó paciencia para esperar las instrucciones de Dios a través del profeta Samuel. Esto le llevó a desobedecer las órdenes que estaba recibiendo y el Señor finalmente lo desechó. Y una vez desechado por Dios, Saúl intentó consultar a Dios. De hecho, lo hizo en reiteradas ocasiones acerca de los filisteos, pero no recibió respuesta. David dependió de la dirección de Dios desde que estaba pastoreando las ovejas hasta que llegó al trono de Israel. Lamentablemente, a partir de este momento, bueno, ya fue otra época. David finalmente ascendió al trono de Israel, pero a partir de entonces comenzó a tomar decisiones que ya no reflejarían su dependencia total en el Señor. Ya comenzó a tomar decisiones igualmente que serían en algunas ocasiones equivocadas. Hebrón, por otro lado, esta ciudad tenía en ese momento pues una historia, una importancia histórica muy importante, porque allí había construido Abraham un santuario y allí se concentraban los descendientes de Caleb. David subió a Hebrón con sus dos esposas, como dice el pasaje, y bueno, con todo su ejército. Dice el verso 2: David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron
en las ciudades de Hebrón. Entonces el territorio de Judá fue conquistado en aquel entonces, cuando conquistaron la tierra, por Judá, su hermano Simeón, Caleb y su hermano Otoniel. El territorio de Judá estaba habitado por los descendientes de estos 4 hombres, así es de que también habitaban en este territorio los ceneos. ¿Quiénes fueron los ceneos? Estos fueron los descendientes del suegro de Moisés en la parte occidental del territorio de Judá, y hacia la costa del mar Mediterráneo habitaban los filisteos, quienes llegaron a Canaán casi al mismo tiempo que lo hicieron los israelitas y sobrevivieron. Y la conquista hebrea finalmente fue en parte, ustedes recuerdan, porque de acuerdo al libro de los jueces, Judá finalmente no pudo echar a los habitantes del valle, en este caso hablando de los filisteos. Dice el libro de los jueces capítulo 1, verso 19 en adelante: y el Señor estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, y dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Continuamos en el verso 4, dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Es muy importante este hecho, el hecho de que David no se haya impuesto como rey por sí mismo, sino que el pueblo mismo lo aprobó como ungido de Dios. Este acto de ungir, la práctica de derramar aceite sobre la persona o incluso sobre los objetos que Dios apartaba para su servicio, era una ceremonia de consagración a Dios y era acompañada de sacrificios. Vamos a recordar algo de esto. Dice Éxodo capítulo 19: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los llevarás y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen los hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Como vemos, el propósito específico de la unción era apartar, consagrar para el servicio de Dios a las personas. Así de que en este caso el mandamiento principal que se dio para la unción fue para los sacerdotes. Así es de que ya este tema ya lo estudiamos, ya estudiamos la Torá, la ley de Moisés, y solo se prescribe el procedimiento de la unción para los sacerdotes. Sin embargo, en otros pasajes del Antiguo Testamento vemos que Dios ordenó la unción para los reyes. Y como en el caso de David, aunque al principio, aunque él no fue ungido para que en ese momento preciso fuera rey, porque era muy joven, estaba cuando era pastor, en realidad el acto de la unción de David cumplió el propósito de consagración, es decir, de ser un joven apartado para que posteriormente brindara un servicio a Dios, como un acto divino por el que Dios le separa, lo apartó para su servicio. Y bueno, es así que la unción de los reyes pues era vista como un símbolo de la presencia del Espíritu de Dios sobre ellos, dándoles sabiduría, poder y gracia para gobernar.
Ungir a un rey era una declaración pública de que Dios lo había elegido para gobernar a su pueblo. Este era un acto importantísimo, sí, para el pueblo de Israel. Samuel había ungido a David anteriormente en la casa de Isaí, su padre, cuando David todavía era un pastor de ovejas, que fue la primera ocasión. En este momento, para esta ocasión, eran los hombres de la tribu de Judá que venían a ungirlo, y tiempo después David sería ungido por tercera ocasión. Por tercera ocasión finalmente fue declarado rey sobre todo Israel. Y bueno, podríamos asegurar que después de haber conocido la persecución de la que fue objeto David por parte de Saúl, podríamos considerar que en David se cumplieron las palabras de Ana por la gratitud a Dios por su hijo Samuel. Primera de Samuel 2, recordemos, dice verso 8 en el cántico de Ana: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Continuamos. Dice en el verso 5, dice: Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: Benditos seáis vosotros del Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora, pues, el Señor haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Dice el verso 7: Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre Israel. Esto es un mensaje que está enviando David para hacer una exhortación cordial para que se unieran a este acto que hizo Judá. Así es de que una vez que David reinó sobre Judá, busca a los de las tribus del norte, a Israel, sin duda alguna, que lo que estaba buscando David, pues llegar a ser rey de todo Israel, que era lo más ideal, ¿no? Y como primer paso, envió un mensaje de bendición y de gratitud por lo que hicieron con Saúl. Y finalmente, en el territorio de Manasés, quienes habían sepultado a Saúl, pues se dio este mensaje de David, en donde los bendice por haber hecho esta bondad con su Señor. Y David volvió a demostrar con esto aquí su respeto hacia la memoria de Saúl, porque David finalmente demostró un genuino interés por el bienestar de los habitantes de Jabes al desearles misericordia y verdad de parte de Dios. Y esto habla muy bien, recordemos una vez más, que estaba haciendo David. Su propósito no era llegar al trono imponiéndose a sí mismo, sino que fuera el pueblo quien estuviera de acuerdo en que fuera David rey sobre todo Israel. Estos deseos de David no eran solamente palabras para los de Jabes, eran deseos genuinos para bienes. Dice el verso 8, pero Abner, bueno, y aquí viene un problema, porque Abner, que fue el comandante del ejército de Israel, era hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David. Aquí hubo una separación comandada por Abner. Lamentablemente, bueno, este Abner era primo de Saúl y fue el comandante de los ejércitos por muchos años.
Y Abner conoció a David por primera vez cuando David era muy jovencito. Recordemos que en aquel tiempo David estuvo huyendo de Saúl. Después, en una ocasión, David retó a Abner cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. En aquella ocasión, ¿qué fue lo que hizo David? Bueno, David exhibió la incompetencia del comandante Abner porque pues había fracasado en su misión de proteger al rey. Vamos a recordar cómo sucedió esto. Dice 1 Samuel, primer libro de Samuel 26, capítulo 26, a partir del verso 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor al ungido del Señor. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabeza? Bueno, esta fue la ocasión en que pues David exhibió la incompetencia de Abner. Era obvio que a partir de entonces Abner ya tenía una predisposición en contra de David. Y este Isboset, a quien finalmente Abner tomó como un títere finalmente, porque era Abner quien estaba tomando estas decisiones. Este Isboset, su nombre es un nombre hebreo, Ishboset, que significa hombre de vergüenza. Y se describe que fue hijo de Saúl. Sin embargo, Saúl tenía 3 hijos que murieron con él en el campo de batalla. Y previo a este acontecimiento no hay mención de Isboset entre los hijos de Saúl. Así es de que, de acuerdo a algunos comentaristas, se considera que este Isboset en realidad fue un hijo ilegítimo de Saúl que tuvo con alguna de sus concubinas. Lo impresionante es que este Isboset en el primer libro de Crónicas aparece identificado con el nombre de Esbaal, que se traduce literalmente como hombre de Baal o Baal existe. Este parece haber sido el nombre original de Isboset. En tiempos posteriores, los escribas cambiaban la forma de los nombres que llevaban el nombre de Baal para evitar mencionar el nombre de Baal. El cambio de nombre también podría ser significativo del carácter de Isboset. Era un hombre débil, este Isboset, que no estaba capacitado para gobernar. Obviamente, Abner era en realidad el que tenía el mando sobre Isboset y sobre el ejército. Isboset reinó únicamente 2 años. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente Abner lo abandonó. Abner abandonó este propósito que tenía de continuar queriendo gobernar a Israel a través de Isboset, y Isboset finalmente pues, no era competente para esto. Y dice el verso 11, y fue el número de los días de David, que David reinó en Hebrón, sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Entonces David manifestó mucha paciencia. Este tiempo, estos 7 años, más de 7 años, habla de la paciencia que David tuvo en honor a la memoria de Saúl, porque David no forzó el establecimiento de su reinado sobre todo Israel. Continuamos en el verso 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab,
hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar Alcad Hasurim, que el cual está en Gabaón. Bueno, esto terrible, muy lamentable. El ejército de David estaba al mando de Joab, hijo de Sarbia, la hermana de David. Este Joab trajo su ejército a enfrentar a Abner y, bueno, acá, como se describe, acá al lado del estanque se alistaron los dos ejércitos, y Abner pidió que los jóvenes de cada ejército compitieran, ¿sí? Como si se tratase de un juego de guerra previo a la batalla, es decir, carne de cañón. Usaron a los jóvenes como carne de cañón para probar fuerzas, ¿no? Y esto, pues por supuesto que estuvo mal, porque finalmente se enfrentaron estos 12 jóvenes de cada ejército, y cada joven mató a su adversario, como literalmente dice el pasaje, de tal manera que los 24 jóvenes murieron, todos ellos murieron. Esto hizo enfurecer mucho a los ejércitos, y se produjo pues una batalla en ese momento, una cruel batalla, y bueno, fue el ejército de Joab que salió vencedor. Dice el verso 17, y la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti tus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Verso 23. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Bueno, vieron este lamentable acontecimiento, nada más y nada menos que el hijo del comandante en ese momento, Joab, pues estaba muerto. Una de las características de los hijos de Sarbia es que eran buenos guerreros, pero demasiado obstinados, eran tercos. Abner, como dice el texto literalmente, suplicó a Asael que se apartara, que dejara de perseguirlo porque no quería matarlo. Sin embargo, Asael insistió en perseguir a Abner, y en su insistencia finalmente encontró la muerte a manos del comandante del ejército de Israel. Asael tenía mucha fuerza y destreza, pero precisamente su fuerza y destreza fueron dominadas por su orgullo y por su obstinación. Dice el verso 24, mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente?
¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Verso 27. Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Claro, finalmente fue Joab quien provocó esta batalla por haber pedido que aquellos jóvenes se enfrentaran y finalmente murieran. Estas palabras de Abner en cierta forma reflejaban una actitud como de reconciliación que finalmente pretendía que concluir con la guerra y reconociendo a ambos ejércitos como parte de un mismo pueblo. Abner aún se atrevió a reclamar a Joab que dejara de perseguir a sus hermanos, pero Joab por su parte pues le recordó a Abner que fue él el primero en llamar a la guerra. Lamentablemente, aún así, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Joab dejó de perseguir a Abner, a pesar de todo. Dice el verso 28, entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de Benjamín y los de Abner a 370 hombres. Impresionante. Los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Los dos ejércitos se retiraron a sus ciudades, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Los del sur perdieron 19 hombres, los de Judá, pero los del norte perdieron 360 hombres. Imagínense qué terrible. Después de esta derrota, pues parece que Abner pensaba en la posibilidad de establecer una reconciliación, como ya después lo demostraría, pero Joab, después de la muerte de su hermano Asael, él ya no descansaría hasta matar, hasta haber muerto a Abner. Una vez comenzada esta guerra, pues no terminó hasta después de mucho tiempo, porque no duró más, aunque no duró más de 2 años, el reinado de Isboset, ¿sí? Bueno, el sometimiento de parte de Abner quizás hubiese evitado este enfrentamiento, pero tomó pues mucho tiempo quizás para que Abner se sometiera a la autoridad de David, aunque lamentablemente antes hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Lamentablemente entre los mismos del pueblo de Israel murieron muchos más todavía. A diferencia de David, Abner, como comandante del ejército de Israel, no tuvo el discernimiento para reconocer al ungido del Señor.